Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal. En esta ocasión estoy con ustedes compartiendo este video para llevar hacia ustedes. Sí, muy bien. Pues bienvenidos. Esta entonces es nuestra cuarta sesión informativa acerca de COVID-19. Esta noche pues hemos reunido a otras caras de la medicina, por así decirlo. Nosotros vamos a estar participando de forma activa para resolver algunas dudas y platicar, debatir de algunas cuestiones que están surgiendo en el país acerca de este tema de la pandemia que está actualmente de manera global. Entonces, yo me presento, soy el doctor Jesús Alberto Zárate, egresado de la UNAM, cuento con un máster en seguridad de higiene y actualmente estoy en la parte de medicina privada en atención primaria de la salud. También va a estar con nosotros nuevamente la doctora María Fernanda González, ella también es médico por parte de la UNAM y actualmente tiene un máster en gestión de centros y servicios de salud. Ella se va a reunir, bueno, se va a unir a la conversación unos minutos más tarde, por lo mientras vamos a estar participando los otros médicos aquí en la sala. También va a estar con nosotros la doctora Gina Elisa Orozco Roth. Ella es actualmente residente en pediatría en su segundo año. Nos va a estar compartiendo algunas cuestiones en cuanto a este rubro. Y nuevamente también el doctor Luis Alberto Revuelta. Él es egresado de la especialidad de medicina interna y actualmente está cursando su subespecialidad en gastroenterología. Entonces, arrancamos con esta sesión el día de hoy. Quisiera que fueran mandadas unas preguntas a la sala. Ya tenemos unas preguntas registradas en nuestro formulario, entonces vamos a darle también cabida a esas interrogantes. Por el momento quisiera más o menos puntuarles lo de el audio y la cámara. Si no están activos, por favor, deshabilítenlo. Vamos a darle oportunidad a los doctores y que están participando de forma activa que se escuchen lo más correcto. Y pues vamos a empezar con las resoluciones. Por ahí bueno, en la sesión pasada estábamos comentando algunas cuestiones acerca de la curvatura de las defunciones y de los casos positivos a COVID-19 en México. Se tenía como que cierta controversia de por qué el estimado no empataba con los casos positivos o las defunciones que estaban aparentemente ya como que estimadas en este momento de la curva, en este momento del tiempo de la pandemia en la situación de México. Actualmente, déjenme compartirles una foto. Bueno, ahorita me habiliten, donde ya vamos superior a las 8,000 defunciones en México. Esto pues realmente es muy devastador. La verdad es que la situación actual es mucho peor de lo que actualmente yo creo que está percibiendo la gente. Se tiene ya como que un ambiente, yo creo que de conformismo, tal vez como diciendo pues que no va a pasar nada, ya estamos al final de la cuarentena, a partir del 1 de junio pues ya podemos retomar nuestras actividades, como que todavía a estas alturas de la pandemia y a pesar de la información que se les ha dado en las conferencias que se tienen de manera diaria a través del gobierno federal, como que todavía no les cae el 20 que esto, el coronavirus, llegó para quedarse. Es una enfermedad que hoy por hoy se ha descubierto todavía mucho acerca de ella. Cada día se descubre más, cada día se está viendo que origina complicaciones no solamente a nivel pulmonar, y pues creo que es importante que la gente mantenga informándose de cómo va progresándose, qué hallazgos nuevos se están teniendo día con día y cómo es que va a afectar a partir de hoy la vida diaria de todos los mexicanos y creo que del mundo en general. Lo podemos ver a gran escala desde los niños hasta los adultos. Entonces, creo que vamos a comenzar mencionando algunos detalles, por ejemplo, en la comunidad en la atención de primer nivel. Por ejemplo, les comento un caso en particular. Partes de mis pacientes ya en la consulta general privada de primer nivel, al día de hoy estoy atendiendo de 1 a 2 casos COVID
diarios en un consultorio privado que es de atención primaria, lo cual hace 2 o 3 semanas prácticamente veíamos uno a la semana. Entonces, esto da como que un aspecto general de cómo han aumentado los casos y de cómo ya cada vez más los contagiados puede ser quien sea. Puede ser el vecino, puede ser el amigo, puede ser el hermano, puede ser el abuelito, puedo ser yo mismo y creer que estoy padeciendo alguna otra enfermedad. Esto implica mucha problemática para los médicos. Creo que estamos a punto de afrontar algo muy importante, que es la situación del descontento social hacia los médicos, que ya se está empezando a ver, pero creo que las semanas que siguen van a ser todavía más problemáticas, puesto que el COVID también es nuevo para nosotros. Hay mucha sintomatología que todavía no es concreta en todos los casos, que hay algunos que no son por regla general que los vayan a tener todos los pacientes. Y sin embargo, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para diagnosticar a los pacientes a tiempo. Les estamos llamando a retomar las revisiones consecutivas para asegurarnos de que su condición general sea buena y que no tengan que en algún momento acudir a urgencias. Pero, ¿qué hacer entonces cuando van de manera directa a la consulta general? Ya no regresan a revisión, caen en una enfermedad aguda grave y entonces requieren ir a urgencias. Pero al final, como nosotros no dimos el diagnóstico certero desde nuestro primer contacto de COVID, ahora la culpa es del médico. Creo que eso es algo que va a empezar a surgir mucho, se va a empezar a escuchar a través de los médicos cada vez más. Y creo que son unos nuevos retos a los que tenemos que empezar a afrontarnos y hay que informar por eso precisamente a la comunidad en general para que crean que no es una enfermedad que fácilmente va a desaparecer y que todos somos susceptibles a padecerlas, tanto médicos, profesionales de la salud, como la población en general. Entonces, doctora Gina Orozco, está aquí con nosotros por parte del Departamento de Pediatría, es residente en su segundo año. Más o menos, ¿a qué retos se está enfrentando en la edad pediátrica? ¿Qué hay de hallazgos? ¿Qué síntomas podemos nosotros notar en pacientitos en la edad pediátrica infantil que nos pueden alertar de que nuestro bebé posiblemente sea portador de esta enfermedad? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues desafortunadamente en niños el cuadro es muy atípico. ¿Qué quiere decir atípico? Que los síntomas no son los comunes o no son igual que en los adultos. En un niño puede ir desde un dolor abdominal, o sea, un dolor de pancita común, o hasta una dificultad respiratoria. Afortunadamente en México no hay casos reportados al momento de niños graves y por lo menos en el caso de mi hospital tampoco hemos tenido ningún niño grave. Sin embargo, sí hemos tenido niños positivos, afortunadamente, como les decía, no graves. Y pues la primera valoración, igual que no hace la saturación de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que colocas un aparatito que se llama oxímetro, casi siempre es en el dedito, y con eso medimos la saturación de los pacientes. Mientras esta saturación no está afectada, los pacientes se pueden manejar de forma ambulatoria, eso quiere decir en sus casitas. Otra cosa que hemos visto, o los casos que nos han llegado más, son los casos o prácticamente los recién nacidos, que son casos de mamá positiva. En este caso lo que hacemos es, o lo que se debería de hacer, hay dos formas. Uno, aislar a los bebés de las mamás, o el otro es manejar a las mamás en alojamiento conjunto siempre y cuando la mamá no está grave. En alojamiento conjunto, ¿qué significa? Quiere decir que el bebé puede compartir la misma habitación con la mamá, ya sea en el área del hospital o en su casa, pero siguiendo todas las medidas pertinentes también. Eso quiere decir que la mamá debe tener un cubrebocas. Eso quiere decir que si tú estás embarazada y estás pronta a tener un bebé, debes de tener en tu casa cubrebocas de preferencia N95 y con eso estarte protegiendo. Y la cuna del bebé no está permitido que esté junto a la mamá, debe de estar por lo menos a 2 metros de distancia y si la mamá tiene alguna otra sintomatología debe de estar apoyada de un familiar. En este caso puede ser el papá, siempre y cuando el papá también esté negativo. También otra cosa que podemos mencionar es que la lactancia materna no está contraindicada. Sin embargo, también se deben de seguir las mismas medidas que les estaba comentando y el lavado frecuente de manos de la mamá antes de manipular al bebé o antes de empezar con la lactancia. Y bueno, respecto a niños más grandes, lo que podemos observar es esto que les comentaba.
Pero como ya les comentó el doctor Jesús, pues lo ideal es que si el paciente está estable, no es necesario que vaya a una unidad de tercer nivel o a una unidad de urgencias para que sea atendido. Puedes manejarlos únicamente con un oxímetro en tu casa y estar monitorizando nada más la saturación. Muy bien, doctora. A su percepción, o bueno, en los casos que ha tenido usted que atender o estar presente en el momento de diagnóstico, ¿cómo es la evolución de ellos? ¿Es positiva? ¿Realmente un bebé infectado o un paciente pediátrico infectado tiene más o menos posibilidades de curarse, de restablecerse, de volver a su funcionalidad pulmonar normal? ¿Quedan secuelas? Y si es así, ¿qué secuelas pues, se pueden encontrar en este tipo de pacientes? Pues prácticamente el cuadro clínico, como les decía, como no es atípico, tampoco está comprobado qué tanto daño pulmonar puede causar en niños. Lo que se puede tener como secuela es como si tuvieras un cuadro de asma posterior, o sea, niños que después de esto se pueden estar enfermando frecuentemente de vías respiratorias superiores. No causa tanto daño como en adultos que tienen una remodelación a nivel de los pulmones, pero desafortunadamente, pues como afortunadamente y desafortunadamente en niños no es grave, no podemos todavía cuantificar cuánto daño hay en ellos. Muy bien. Ok, entonces, para fines prácticos, la evolución, a pesar de que todavía no es un cuadro bien establecido, ni hay como que unas secuelas ya determinadas, en general la evolución de los niños es buena. Sí, afortunadamente sí. Y como les comentaba, mientras la saturación no esté afectada, prácticamente el cuadro en niños es como si fuera un cuadro gripal. Pueden tener dolor de cabeza, un poco de dolor de estómago, un poco de tos. A veces ya incluso pueden tener flujo nasal. Entonces prácticamente es como si tuvieran un cuadro gripal. No ha habido, como les decía, casos en México reportados de niños que estén graves. Únicamente hubo uno de 16 años que aparte tenía otras comorbilidades como obesidad, que es el único que nosotros hemos tenido reportado, o al menos en el país. Muy bien. Entonces, hasta el momento, pues nos han aclarado algunas dudas respecto a los pacientes pediátricos. En general, nos comentaban la vez pasada, una de las preguntas, los que no tuvieron la oportunidad de unirse a esa sesión, que si esta enfermedad dejaba inmunidad. Afortunadamente, sí está viéndose que esta enfermedad está dejando inmunidad. Hay un gran porcentaje de pacientes que ya han tenido una remisión de los síntomas que generan inmunidad y es por eso que se están llevando a cabo este tipo de procedimientos, o más bien de investigaciones para desarrollar una vacuna que precisamente provea inmunidad a los que no todavía padecen la enfermedad a través del suero de los pacientes que ya la obtuvieron. Entonces, algo que sepa respecto a esta información, algunos de los doctores, doctor Ricardo Baeza, doctora Gina Elisa, si saben qué tan cierto es que el seguro, que el IMSS está actualmente llamando o convocando a la donación de suero de los pacientes que ya estuvieron expuestos al virus y que ya fueron afortunadamente dados de alta sin llegar a tener complicaciones graves. Entonces, ¿qué tanto saben de cierto? ¿Es cierto que se está llamando a la donación masiva de suero o no se está llamando? ¿Desconocen la información o qué es lo que debemos de hacer respecto a esto? Bueno, yo sí leí algo acerca de eso. De hecho, me llegó la convocatoria, bueno, ¿cómo decirlo? El informativo, y decía precisamente eso, que fueras un paciente, que hubieras tenido una enfermedad, pero es solo investigación, ¿no? O sea, lo dice expresamente que lo están haciendo en La Raza, en Centro Médico, y lo están haciendo apenas en ciertos pacientes, porque sí había información rondando que de 10, 9 habían tenido buen resultado y ya buscas realmente o sea, que sea fiable la información y no. Pero el informativo es que sí se está recabando y sí están haciendo un proceso de investigación en el IMSS. Es lo que yo vi que sí, o sea, sí llegabas y sí llegaba a un lugar donde es fiable la información, ¿no? Que era el sitio ahí finalmente. Porque había uno que, como te comento, ya estaban diciendo que de 10, 9 se curaron. Entonces, cuidado con esa información y apenas son tratamientos que se están valorando para ver si van a ser tratamientos finales.
que no lo creo, porque no es nada sencillo trabajar con plasma. Muy bien. Sí, bueno. Bueno. Hola. Sí, nada más para confirmar lo que dice Ricardo, en la raza justamente, que es en donde tienen el banco de sangre más grande en México, es donde está saliendo de la convocatoria. Entonces, si tienen facilidad de esparcir la información de pacientes que se hayan curado, obviamente tienen que cumplir ciertas características, que no sean obesos, que no hayan tenido algún otro tipo de infección, etcétera. Ahí te dan las características, pero sí sería bueno que se comunicaran en la raza, porque la raza es el primer centro en México que está haciendo este protocolo, aunque sí ya hay estudios internacionales con plasma de pacientes que se curaron. Entonces, si conocen a pacientes que se hayan curado de COVID, entonces sí traten de contactar a la raza o entrar a su página para ver cuáles son las condiciones que ellos requieren. Muy bien. Muchas gracias, doctor Revuelta. Creo que también es muy importante mencionar que este es un protocolo de estudio, que no es un tratamiento y que todavía no está conocido si va a funcionar o no. Muy bien. También otra de las preguntas que nos decían es, bueno, yo creo que esto fue acerca de un personal de la salud, o bueno, un profesional de salud, que dice que qué hacer para protegernos en los consultorios, qué medidas hay que tomar para los pacientes que tienen ya un antecedente o más bien una enfermedad de alto riesgo, cómo hacer para protegerlos, qué medidas debemos adoptar para protegerlos en el consultorio. ¿Alguien que quiera participar o la tomo? Bueno, si quieres, yo te platico de lo que estamos haciendo en la clínica, y si quieres tú platicas de lo que estoy haciendo en el consultorio, ¿vale? Ok. Bueno, nosotros empezamos como todo de manera gradual, poquito a poquito, empezamos a utilizar cierto tipo de cubrebocas, inicialmente, como no estamos expuestos a lo que nosotros, bueno, a lo que se llama aerosoles, que son partículas más pequeñas que nos pueden contaminar, empezamos a utilizar plisado, que es el que está doblado, que es un cubrebocas barato. Luego empezaron a aumentar un poquito más el riesgo y ya empezamos a utilizar el 95. Nosotros, para los pacientes, desde la fase 1 pusimos hojas de que únicamente podía entrar el paciente, que no llevaran acompañantes, si era un paciente de la tercera edad, que únicamente de esa manera podía pasar con algún adulto para que lo ayudara a movilizarse, y niños. Eso fue en la fase inicial. Después pusimos alcohol gel en la sala de espera y cada cierto tiempo salíamos, que nos empezamos a quedar sin gente. Nuestra sala de espera es aproximadamente para 11 personas. En algunos momentos sí se llenó la sala de espera y tratábamos de dividirlos. Precisamente si teníamos pacientes con enfermedades inmunológicas, que todavía no tenemos tanta información, con enfermedades reumatológicas, embarazadas, pues tratábamos de dividirlos para no exponerlos. Y en la fase 3 ya nos pusimos un poquito más cuidadosos, estamos a cada rato utilizando un fumigador con una solución sanitizante entre paciente y paciente en todo el consultorio, en la sala de espera. Estamos tratando de cero espera, pasar los pacientes rápidamente, pacientes que sepamos que no han tenido exposición, que han estado en casa con seguridad, tratamos de no dejarlos con otros pacientes que tenemos sospecha. Y los pacientes que realmente ya tenemos positivo, tratamos de manejarlos de manera a distancia para no exponer a los demás. Eso ha sido lo que hemos hecho en el consultorio para disminuir, aparte de haber separado la farmacia, haber cubierto la farmacia, utilizar dispositivos más avanzados para la protección nuestra, pedirle a los pacientes que utilicen cubrebocas, que utilicen alcohol gel adentro, después de la consulta que se hagan el lavado de manos, y en la pasada, la jerga con cloro. Eso es de las cosas que hemos realizado en la clínica. Muy bien. Nos comentan también, bueno, primero que nada, estas medidas que comenta el doctor Ricardo Baeza son correctas. Realmente nosotros en los centros, ya sea de atención primaria, secundaria o terciaria,
Estamos tratando de hacer todo lo posible por mantener sanitizado nuestro lugar de trabajo, nuestra área de trabajo, para que los pacientes que nosotros veamos que son potencialmente infectados por COVID y los que no estén seguros. Uno, porque si algún paciente llega infectado, está en el área y tal vez no sabe cuáles son las medidas generales que tuvo que tener días anteriores al inicio de sus síntomas, ya llega tal vez con un cubrebocas muy sencillo o llega incluso sin cubrebocas, manipulándose el área facial, ya sea nariz, ojos, boca, y haciendo gesticulaciones o modismos que puedan llegar a infectar a los pacientes, ya sea por infectar una superficie o etc. Nosotros tratamos de sanitizar de manera constante las superficies dentro del consultorio, tratamos de mantener nuestro material, nuestro equipo de exploración sanitizado de manera constante, nuestro lavado de manos es frecuente, la sanitización también de áreas corporales como la cara es también de manera constante. Hay muchos sanitizantes actualmente en el mercado que pueden ayudar a disminuir la transmisión por contacto de partículas pequeñas, aerosoles, el estornudo directo, la manipulación de secreciones, etc. Pero actualmente nada es tan eficiente como el lavado de manos y eso lo vamos a seguir retomando sesión con sesión. El lavado frecuente de manos es lo que nos va a facilitar o nos va a eliminar más bien un factor de transmisión potencial de paciente a paciente. Y después de sanitizarnos las manos hay que tratar de evitarnos tocar superficies como boca, nariz y ojos, para que no estemos contaminando nuestras manos nuevamente y no transmitamos esta enfermedad a otro personal o a otra población, ¿vale? Como que esas son las medidas generales que se están haciendo. Nos tienen una pregunta, ya nos habían mandado, ¿cuánto dura una mascarilla N95? Alguien que tenga esta información, el doctor Ricardo Baeza creo que conoce más de equipo de protección y nos puede dar como que un vistazo de cuánto dura esta mascarilla, por cuánto tiempo la puedo utilizar y si es posible esterilizarla. ¿La N95? Exactamente, la mascarilla N95. Bueno, depende, en todo lo que yo he revisado, depende mucho si tiene celulosa o no tiene celulosa, eso es lo más importante. La mayoría de los dispositivos N95, por lo del nombre, es N, que no son resistentes a aceites, y 95 que son capaces de filtrar el 95% de las partículas. Aparte de que se han encarecido, la gente no los usa de manera correcta. A mí me ha tocado ver que dicen que los lavan. En el estudio que a mí me tocó ver, las maneras correctas para sanitizar este tipo de dispositivos es a través de vapor, que disminuye y tiene la capacidad de hasta 20 ciclos, aunque por seguridad ¿cómo se llama? A los médicos, a todos los enfermeros, se les pide que únicamente se utilice por 10 ciclos mediante ese tipo de esterilización, que se puede decir así porque la llaman descontaminación. Y hay otros tipos que se pueden hacer por hidróxido de oxígeno, bueno, por otros componentes que son poco comunes para utilizar. Generalmente lo utilizamos más en ambiente de salud. También dependiendo, los KN95 son de mala calidad. A mí me ha tocado ver empaques de KN95 que dice que son lavables. Inclusive un KN95, si lo estiras lo suficiente, se separa de en medio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, como bien sabemos, hay cosas chinas de buena calidad, de mala calidad y de terrible calidad. Entonces es mucho cuidado con utilizarlos. Lo que te recomiendan cierto tipo de 95, de N95, que es el Esperian, el 3M, el Honeywell, que son las marcas que más encontramos en México, te recomiendan la utilización, bueno, si no estás en un ambiente muy contaminado, durante 6 horas hasta 10 veces. Pero depende mucho, hay gente que puede humedecer el equipo de protección y que pierda la cualidad. Si se mancha, si se daña, si se deforma, hay que desecharlo inmediatamente. Esas son las características dependiendo del equipo. Tienes que ver de manera importante qué calidad tiene tu equipo, porque si traes el más chafita, esos KN95 en realidad, si yo lo estuviera utilizando, los haría un día y a la basura. Muy bien. Entonces, aquí lo más recomendable es que el cambio pues sea diario. Sí hay algunas opciones de esterilización y de desinfección del equipo, pero pues no son tan recomendables.
Entonces, prácticamente hay que utilizarlo como eso, como algo desechable. Igual para los filtros, que son de las mascarillas ya más especializadas para filtrar partículas, también existen filtros y esos filtros hay que estarlos cambiando de manera constantemente. Se los comentamos porque actualmente, bueno, ya se ha comprobado que algunos médicos que lamentablemente estuvieron utilizando el equipo de protección de manera constante y no lo cambiaban, lamentablemente tenían ahí el virus y se infectaron. Entonces, me parece que el doctor Luis Alberto Revuelta quiere comentarnos algo al respecto. Adelante, doctor. Hola, esto que voy a comentar creo que es sumamente importante para la población general. Los N95 no están indicados para la población general. Ahora, si estamos hablando de médicos, y ahorita vi una pregunta de una odontóloga que voy a contestar, se ha comprobado que la eficacia de un N95 es la misma que una máscara, que un cubrebocas de esos que ya comentaron, cuando no se hacen procedimientos de alto riesgo. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos de alto riesgo? Esto es lo que quiero que les quede muy claro a los médicos. Los procedimientos de alto riesgo son endoscopías, broncoscopías, pacientes intubados, pacientes a los que se les vaya a manipular la cavidad oral, y aquí entran los dentistas, porque eso es para contestar también la pregunta de la odontóloga. Ella sí debe de usar N95 y mascarilla facial, porque el manipular la cavidad oral genera aerosoles. Fuera de esos procedimientos, la efectividad de estar en la calle o incluso en un hospital con una mascarilla normal, es decir, con un cubrebocas, los que ya mencionaron, o con una N95, ya se ha comprobado que es exactamente la misma. Y pues nada más como una experiencia, digo, yo llevo 2 meses en una terapia intensiva con pacientes intubados y uso solamente el cubrebocas normal. A menos que entre a ver a un paciente intubado, uso la N95. Entonces, no me he enfermado porque se ha comprobado que el N95 solo es de utilidad cuando entramos a ver pacientes de ese tipo que generan aerosoles. Entonces, tampoco hay que sobreabusar de los N95 por su escasez y por lo que ya comentó Ricardo, de que hay que recambiarlos muy seguido y de que hay que esterilizarlos y de que ya están encarecidos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Ok, entonces, puntualizando algunos comentarios, más bien algo de la información que dijo usted, entonces recomienda que si no estamos haciendo procedimientos de alto riesgo, utilicemos un cubrebocas normal. Si estamos haciendo ya como actividades más expuestas, donde puede haber aerosoles, algo de salida de secreciones, utilicemos el N95, sobre todo más para no abusar del N95. No es que realmente no nos funcione, sino que podemos ocupar un cubrebocas normal y causaría el mismo efecto que usar un N95 si no estamos haciendo actividades de alto riesgo. Entonces, para la población general, recomienda un cubrebocas sencillo, un cubrebocas normal para no desembolsar tanto en un N95, pero ahora hay que conocer también qué es un cubrebocas normal, ¿verdad? Es correcto. Para los que no estuvieron en la sesión anterior y retomando algo de aquella sesión, hay ciertos cubrebocas que se están manejando actualmente en el mercado que son de tela, que les comentan los dichosos lavables, y que traen diseños muy bonitos, muy juguetones, que realmente están ahorita ya en todos los mercados sobre ruedas y en algunos supermercados ofreciéndose como un cubrebocas efectivo. Y realmente están hechos de tela, dejan escapar muchas partículas y no son recomendables para su uso como medio de protección. Entonces, no es recomendable que adquiramos un cubrebocas de tela de esos. Es mejor y más efectivo un cubrebocas semiquirúrgico, quirúrgico, de esos de tela, desechables, de azulitos, que te cuestan 4 o 5 pesos y que realmente esos sí te van a proteger porque están hechos de un polímero especializado que no deja escapar aerosoles. El de tela no viene sintetizado de la misma forma, entonces no te va a proteger. Entonces traten de evitar el consumo de esos cubrebocas que realmente se pueden ver bonitos, pero su funcionalidad es nula. Ahora, nos comentaban una pregunta también de la odontóloga, me parece bueno, que esto es más o menos a lo que se refería el doctor Luis Alberto Revuelta, que si las recomendaciones entonces siguen siendo únicamente atender urgencias y lo menos posible del uso de la pieza de alta que genera flush o stripe. Entonces, básicamente respondiendo a esto sería sí, ahorita hay que todavía tener un poco de limitantes en atender casos que no son urgencias
y evitar el uso de este tipo de pieza que genera el flujo spray, que es básicamente lo que puede ser un foco altamente infeccioso. En algún momento se van a tener que retomar sí, las actividades normales, pero obviamente siguiendo las indicaciones que mencionó el doctor Revuelta, que es el uso del N95 de manera constante en odontólogos, eso sí, y obviamente como pieza complementaria, si es posible, pues su careta. Entonces, esto es como que para resolver la pregunta de la odontóloga. Y vamos a otra pregunta que están formulando. ¿Ya hay algún caso de reinfección? Porque leía que no estaba aprobada la inmunización. Esto lo comentamos, me parece que en la sesión pasada, que parece ser que sí se está generando inmunidad en gran parte de la población. Hay algunos que todavía no se identifican si es una reinfección o una recaída. Creo que en este tema nos puede apoyar el doctor Revuelta. ¿Nos puede volver a puntualizar acerca de la inmunidad establecida, doctor? Sí, bueno. Los participantes que no pueden entrar todavía. De todas maneras, les podemos seguir comentando que es a través del mismo link y la misma contraseña. Bueno, aprovechando el tiempo en lo que se reconectan otros, también hablar de los cubrebocas de neopreno, ¿no? Yo he visto muchos pacientes, al menos con nosotros en la clínica, están utilizando el cubrebocas de neopreno. Y en realidad, bueno, al menos yo he buscado y buscado y buscado y no he encontrado nada que, ni siquiera que los mencione como que sea un cubrebocas que tiene calidad o cualidades para filtrar. Entonces también cuidado con los de neopreno, porque todo lo que he encontrado de ellos es que son para disminuir, según ellos, la polución, porque son para entrenamiento físico. Entonces, cuidado también con los de neopreno. Muy bien, doctor Ricardo. Entonces, bueno, puntualizando algunos otros temas, me está llegando aquí otra pregunta. Dice que se dice sobre la vacuna en la que están trabajando en China. Aquí mencionan que algunos pacientes sometidos a la prueba, tras 2 semanas después de la vacunación, presentaron un alto grado de inmunidad con anticuerpos aglutinantes. Otros presentaron anticuerpos neutralizantes detectables contra el COVID-19. ¿Cuándo creen que con este protocolo ya se pueda estar estableciendo ya una vacuna fiable y certificada? Bueno, pues resolviendo esa pregunta, y yo creo que en unos minutos a ver si me puede apoyar con la respuesta del doctor Revuelta, que más o menos nos había puntualizado algo respecto a esto, y la epidemióloga Salma Pacheco en la sesión pasada, nos mencionaban que una vacuna para el desarrollo tarda más o menos 10 años en desarrollarse, y que en esta ocasión se está llevando a cabo diferentes protocolos por parte de todos los países. Todos están alzando la mano con su protocolo de estudio para desarrollar una vacuna eficaz para que inmunicen a la población. Sin embargo, hoy por hoy todavía no hay un protocolo que ya esté terminado. Van en ciertas fases, fase 1, fase 2, y realmente no se tiene conocido hasta cuándo ya pueda salir al mercado una de estas vacunas, puesto que los protocolos todavía son muy prematuros, por así decirlo. Faltan todavía establecer muestras más grandes, inmunizar a gente con mayor caracteres, ya sea en cuestión de razas étnicas, en cuestión de poblaciones diferentes a las que donde se está estudiando actualmente. Entonces, falta todavía mucho para el desarrollo de una vacuna. Se tiene estimado que aproximadamente en 8 o 9 meses ya se pueda tener como que un protocolo terminado para empezar unas fases de prueba a población en general. Sin embargo, todavía no hay un estudio que actualmente pueda empezarse o una vacuna que ya pueda empezarse a establecer en población en general. Esto por un lado. También nos llegó otra pregunta que nos dice, a ver, vamos a leerla. Vamos a ver. Muy bien. Aquí estamos leyendo las preguntas. Me parece que unas ya estaban en la sesión anterior.
vamos a tratar de darle cabida a otras preguntas. Sin embargo, nos dicen que las vacunas, pronóstico de tiempo, eso ya lo resolvemos. ¿Y qué hacer en caso de que alguien se enferme de COVID-19? Sé que no los están recibiendo en algunos hospitales. Creo que también esto se había puntualizado y qué bueno que se retoma en esta sesión, porque lamentablemente todos seguimos pensando que inmediatamente que tengamos síntomas de COVID hay que correr al hospital más cercano para que nos diagnostiquen y nos digan si sí o si no tenemos COVID. Y realmente el protocolo no se está haciendo así. Si tú tienes sospecha de que tienes alguna enfermedad y posiblemente empatan algunos de tus síntomas con los síntomas que se han estado diciendo, como mucha fatiga, diferencia en la percepción de olores o sabores, sofocación constante, aumento de tu frecuencia respiratoria, algo de secreciones, estornudos, tos seca, fiebre persistente, que son más o menos los síntomas más habituales, debes de acudir sí a revisión en atención a primer nivel antes de ir a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque de primero necesitan descartar algunas otras cuestiones que pueden estar ocasionando estos mismos síntomas. No todo es COVID, eso hay que determinarlo ahorita. ¿Por qué? Porque no todos los síntomas respiratorios van a ser COVID. Sin embargo, sí debemos descartarlo. Entonces vamos a ir a nuestro médico de cabecera, a nuestra atención de primer nivel. Obviamente, ¿a alguien más se le trabó? Yo sigo aquí en la transmisión, no sé, los demás, Jesús, creo que lo perdimos. Sí, se fue, le dio COVID. ¿Verdad? Broma ruda, ¿no? Bueno. Sí. Así da, ¿no? Sí da risa. Había una pregunta de ¿cuál es la similitud del coronavirus humano y el COVID? El COVID-19 se llama SARS-CoV-2, es un coronavirus, es un beta coronavirus. Tiene mucha similitud, tiene una similitud con el SARS-CoV-1, más o menos del 80% de sus genes. Algunos dicen que hasta el 90 y tantos, ¿no? Eso tiene la similitud, es de ese grupo, es como la filogenia de cómo lo divides, es un coronavirus como tal. Un virus RNA. Así es, un virus RNA, beta coronavirus, bueno, veremos, ¿no? Bueno, es que Irving es biólogo, por los que no lo conocen. Mucho gusto. Lo que llega Chuchito, hay otra pregunta. Creo que no hay más preguntas. ¿Qué es eso de la placenta que había preguntado el doctor Alberto? Después de que termine la cuarentena, ¿y hay que seguir tomando las mismas medidas o qué se va a hacer? No escucho bien, ¿eh? No escuché la pregunta. Si gusta escribirle en el chat mejor. Hola, hola. Está con nosotros. Disculpen las fallas técnicas, se desconectaron los datos. Estábamos puntualizando, no sé si alguien estaba retomando la conversación, pero bueno, nada más termino esto y dejamos participar a otro doctor, que una vez que se detecten síntomas, muy probablemente tu médico te quiera mandar a hacer algunos estudios. Ahorita como que lo más indicado o lo que más estamos haciendo los médicos de atención primaria es mandar una radiografía de tórax, una biometría hemática y algún examen complementario de una sospecha de alguna otra infección en el cuerpo, tal vez un examen general de orina, tal vez un exudado faríngeo, en caso de que se llegue a notar alguna secreción, algunas lesiones que pueden ser potencialmente bacterianas, no necesariamente virales. Entonces, eso es lo que más o menos hará tu médico de cabecera. Y si en dado caso de que presentes síntomas agudos muy graves como sofocación constante, que te falte la respiración, que te sientas muy agitado, que tu fiebre sea muy persistente a pesar de los medicamentos que te están dando, ahora sí es momento de acudir a urgencias, ¿vale? Solamente ciertos casos están siendo atendidos, no todos los casos están atendiéndose en hospitales COVID, entonces verifica en la página oficial de la Secretaría de Salud
cuáles hospitales están habilitados para atención de enfermedades respiratorias potencialmente provocadas por el COVID-19. Eso está en la página oficial, lo puedes consultar, pueden consultar todos qué hospitales están habilitados y cuáles no. Y actualmente solamente están siendo recibidos los pacientes que tienen enfermedades, más bien síntomas graves, para su admisión hospitalaria. Los pacientes que se encuentren estables y a pesar de que sean sospechosos de COVID, se van a mandar a casa a aislamiento preventivo con medidas generales, con medicamento para la fiebre y con tratamiento sintomático. No van a ser hospitalizados todos, ¿vale? Entonces, podemos acudir solamente en caso de urgencia y si no, autoaislarnos hasta que tengamos un diagnóstico y acudir con nuestro médico de cabecera o a alguna clínica confiable, aunque no sea COVID. Entonces, esto es puntualizando ya. Ahora, ¿alguna otra pregunta? Me dicen aquí, ¿qué cierto es la información de que las plaquetas se encuentran bajas? Y si es cierto también que hay algunos pacientes que desarrollan problemas en la coagulación. ¿Qué hay tan cierto de esto? Bueno, en mi experiencia personal, los pacientes que he atendido de COVID positivos tienen plaquetopenia, o sea, unas plaquetas bajas. Aunque hubo un caso en especial que fue COVID positivo que tuvo una plaquetopenia, o más bien el aumento de plaquetas. Entonces, eso es como que todavía algo que yo creo que todavía no está bien identificado. Sin embargo, ya había un estudio que confirmaba que efectivamente hay algunos hallazgos en la biometría hemática de plaquetas bajas en la mayoría de los pacientes y que efectivamente hay alteraciones en la coagulopatía. Hay muchos trastornos que se pueden generar respecto al desarrollo de factores de la coagulación. Entonces, ¿usted qué sabe al respecto, doctor Ricardo Baeza? ¿Qué nos puede complementar de esta información? Bueno, hay un cuadro que salió en un artículo del New England Journal que, bueno, a mí me encantó porque divide los estudios para primer nivel de atención, o sea, en fases, ¿no? Como estadios. En el estadio 1 el artículo menciona que los síntomas leves van a ser fiebre, tos seca, diarrea y anosmia. En la mañana estaba leyendo estaba leyendo una noticia que decía que probablemente la diarrea va a ser el primer síntoma del coronavirus, ¿no? O sea, desde el inicio se demostró que en el 30% de los pacientes pueden existir síntomas gastrointestinales. Entonces no hay que dejarlos de fuera. Ustedes como pacientes tampoco deben dejarlos de fuera porque la enfermedad ha mostrado que puede generar daños en varios lugares. Entonces siempre poner atención en si han salido y han tenido exposición y también tener mucho cuidado utilizando el equipo de protección personal. En el estadio 2 marca disnea y una radiografía anormal. Al menos nosotros o Jesús nos ha compartido información de las placas que ha mandado de seguimiento con sus pacientes, y sí hay alteraciones, ¿no? De hecho, las posteriores también tienen alteraciones importantes. No es de dominio público que el proceso inflamatorio pulmonar tarda aproximadamente 12 semanas en el progreso de la recuperación de la inflamación pulmonar. Entonces sí es común verlo, pero en este caso se alcanzan a ver hasta telectasias de importante magnitud. En el estadio 3 nos muestra ya un síndrome respiratorio agudo, sepsis, insuficiencia renal o cardíaca. Entonces, lo que realmente tiene que importarle a un paciente para ir al médico es poner atención a síntomas leves que realmente no pueda adjudicar a un proceso inflamatorio o infeccioso por ninguna causa, ¿no? O sea, yo no me siento mal, tal, llegó, se instauró el síntoma como un proceso viral, me revisó un médico y no es compatible con un proceso bacteriano, es donde empieza la sospecha, y ya vamos haciendo un seguimiento poco a poco y vamos viendo qué podemos localizar. Yo, al igual que Jesús, he encontrado que hay plaquetopenia y que hay linfopenia. Hemos encontrado también alteraciones en la saturación, que es dinámica. O sea, yo he visto pacientes que llegan con 72 y los pongo a respirar y mejoran. Y es algo muy poco común en una enfermedad respiratoria que recuperen de una manera tan importante rápidamente. O sea, yo los veo y respiran, pum, les mando la prueba y salen positivos. Y ahí es cuando
me he dado cuenta que es una peculiaridad, que no sienten esa necesidad como un paciente en otra enfermedad que baja a 80 y está con una insuficiencia respiratoria que no puede tolerar y corre al hospital, ¿no? Aquí te llegan los pacientes con 72, con 73 y como si nada, ¿no? O sea, sí con datos de hipoperfusión, con hipoxia, que son alteraciones en la coloración o llenado capilar, y lo notamos nosotros como médicos, pero es importante que ustedes, al poderlo visualizar fácilmente, si ven sus dedos o ven que al hacer alguna actividad que no les generaba anteriormente falta de aire, les empieza a generar falta de aire, pues hay que visualizarlo, ¿no? Ideal que todos tuvieran un oxímetro y se revisaran a cada rato. Claro, claro. Así es, como lo menciona el doctor Ricardo, es muy variable. Realmente la oxigenación es algo que es una peculiaridad de esta enfermedad. Hay pacientes que hemos atendido en primer nivel que llegan con 85, 88% de oxigenación, deambulando y solamente refiriendo un poquito de sofocación. Realmente son pacientes que son bastante tolerables a la hipoxia. Sin embargo, creo que hasta el momento no hay un criterio para que decir, oye, ¿hasta cuándo puedo tener a mi paciente en la casa? ¿Con qué oxigenación? ¿Por qué? Porque es mediante las necesidades. Se los voy a poner en perspectiva. Yo tengo un paciente que actualmente está en manejo ambulatorio que sin oxígeno está desaturando hasta el 74%. Y con oxígeno eleva hasta 86%. En otras enfermedades, saturar hasta debajo del 74% ya sería una indicación para intubación. Sin embargo, el paciente se encuentra bastante estable, se encuentra sin taquipnea. Taquipnea es aumento en la frecuencia respiratoria. Y realmente se encuentra conectado con el oxígeno y está bastante bien, se encuentra bastante normal en cuanto a su sintomatología. Sin embargo, se baña y se sofoca. Camina un poco y se sofoca. Entonces, eso ya nos dan datos de hipoxia severa. Sin embargo, con el oxígeno se recupera bien y hasta el momento no ha sido necesaria la intubación. ¿Por qué tratamos de alargar tanto la intubación? Es porque el simple hecho de estar en un ventilador no te asegura que te vas a recuperar. Al contrario, el estar ya intubado tiene un margen de complicaciones todavía mayor. Es así que solamente el 20% de las personas que caen intubadas pueden llegar a extubarse. ¿Por qué? Porque puede ser posiblemente contraer alguna infección bacteriana, una infección que anteriormente no tenías, la puedes contraer debido a la intubación por acumulación de secreciones, porque hay muchas flemas acumuladas y si no tienes una aspiración constante puedes empezar a desarrollar una infección bacteriana, además de otras cuestiones como la broncoaspiración, etcétera. Entonces, no todos los pacientes toleran una extubación, entonces realmente el estar intubado no te asegura que vayas a salir. Por eso es que alargamos tanto la intubación y es por eso que aguantamos tanto a los pacientes respecto a los síntomas que tengan, la necesidad de oxígeno que tengan. Entonces, creo que en esto sí podemos estar empatados. Respecto a la problema de la coagulación, es algo que también me gustaría ver si la doctora Gina Elisa, dentro de sus pacientes pediátricos, tiene alguna alteración en cuanto a la coagulopatía. Y esto es un tema muy puntual porque me llamó la atención un video que me hizo llegar una pacientita que nos dice, nos habla un epidemiólogo de Perú, e infectólogo, que nos menciona que el tratamiento actual que se está dando para el manejo de COVID es un error, que se tiene que dar desde el inicio antiagregantes plaquetarios y se tiene que dar esteroide como manejo inicial para evitar coagulopatías de forma sistémica, que realmente es por lo que se está muriendo las personas, porque se forman coágulos, trombos en el área pulmonar y en algunas otras áreas del cuerpo, llámese cerebro, corazón, y que eso es lo que está desarrollando las complicaciones, no en sí que las células no estén capacitadas para la oxigenación. ¿Qué hay de hallazgos en los pacientes pediátricos, doctora Gina? Bueno, en niños han salido varios casos que están relacionados con una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, que no es muy común en niños, los casos son muy aislados. Sin embargo, en Italia y me parece que en Francia y en España
han notado una incidencia o un aumento en los casos de estos niños aunado al coronavirus. Ya es bien sabido que los niños que tienen enfermedad de Kawasaki se puede relacionar con otros tipos de coronavirus. No se sabe todavía si exactamente estos niños o este aumento de casos se vio o está relacionado exactamente con este tipo de coronavirus, con este SARS-CoV-2, o si únicamente es como una coincidencia. En niños lo que se ha notado es pues no es especie como de coagulopatía, no ocurre de la misma forma que en adultos, pero pueden presentar ciertas similitudes con esta enfermedad, que es pues notar los labios más rojos, las puntas de los dedos, se presenta una especie como de rash, como si tuvieras una especie como de escarlatina, ciertas características en la lengua. Y pues se trata de la misma forma que la enfermedad de Kawasaki, se da inmunoglobulina, es lo que está comprobado que está funcionando. En caso de que tengas alteraciones cardiológicas también se puede utilizar la aspirina. Todavía está en controversia el uso de los esteroides, no hay ningún estudio que esté comprobado de que funcionen, aunque también dependiendo del caso de la gravedad del niño, se pueden utilizar, pero sí no funciona de la misma forma que en adultos. En niños únicamente es esta similitud con la enfermedad de Kawasaki, pero como les decía, no está comprobado todavía si es nada más una coincidencia que estén aumentando los casos o si está relacionado en específico con este tipo de coronavirus. Ok, en su caso en particular, en su área de trabajo, ¿el uso de antivirales lo están llevando a cabo en pacientes pediátricos o tampoco se toma ni como medida heroica? En pacientes pediátricos lo único que se está manejando, o al menos en el caso de mi hospital, es únicamente antitérmicos como paracetamol y mantener las medidas en casa. No se está dando ningún tipo de antiviral. En un inicio en el protocolo se pedía probar o hacer la prueba para influenza al mismo tiempo, y en caso de que resultara positivo y aparte tuviera datos pues de que sospecháramos que fueron coronavirus, se daba oseltamivir, como se maneja una influenza normalmente, pero no, en caso de niños no manejamos ningún antiviral y únicamente se dan medidas de soporte como el paracetamol. Muy bien. Nos preguntaban acerca de los pacientes asintomáticos, si hay un hallazgo de pacientes asintomáticos con COVID-19. En esto sí puedo yo creo que también retomar esa pregunta. En mi caso en particular, hace unas semanas estamos fungiendo como recolector de muestras en casos sospechosos de COVID-19. Nosotros vamos de manera domiciliaria, nosotros acudimos al domicilio de particulares a realizar este tipo de pruebas, la recolección nasofaringea para la evaluación de la prueba mediante PCR. Esto en pacientes asintomáticos y sintomáticos. En particular, llevamos más o menos, tomadas, vamos a exponer unas 25 pruebas de forma particular, y la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. En asintomáticos todavía la mayoría de las pruebas está saliendo negativa, siendo que sí han tenido contacto con pacientes COVID-19. En pacientes ya asintomáticos la prueba sale positiva. Me llamó la atención un caso en particular de una paciente que se le tomó la prueba de COVID-19 por parte de su trabajo, no porque tuviera síntomas, y salió positiva. O sea que sí hay pacientes con pruebas positivas que son asintomáticos. Eso es en un caso en particular. Y también hay pacientes que se presentan de manera asintomática, se les realiza la prueba en tiempo determinado, salen negativos, pero al cabo de unas semanas ya desarrollan síntomas y salen positivos. Entonces, el hecho de estar asintomático y de haber tenido contacto con un paciente COVID no te asegura que no tengas la enfermedad, porque posiblemente la puedas desarrollar en otro tiempo y aparte todo depende de la latencia, el periodo de latencia que tenga la enfermedad. No en todos los pacientes que sean portadores la prueba va a salir positiva. Dependiendo la carga viral es cuando sale o no sale. Entonces, esto creo que es algo muy importante que hay que mencionarlo, y tal vez el doctor Luis Alberto Revuelta, cuando se una nuevamente, nos podría ayudar también a retroalimentar esta parte. Mientras tanto, les comentaba sobre este artículo muy famoso que nos está diciendo que el tratamiento que actualmente se está dando en la mayoría de los países es erróneo, que en Italia se empezó a administrar esteroide y anticoagulante y los pacientes se dieron alta de forma masiva, o sea, 5,000 pacientes dados de alta en un solo día.
según esto, ¿verdad? El infectólogo, pues no dudo de sus credenciales y demás, pero actualmente en los estudios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Creo que actualmente no hay un estudio que avale el uso de esteroides ni el uso de anticoagulantes como medida principal para el manejo de estos pacientes. Les comento, no hay que dejarse llevar por un solo video, por una sola experiencia, tanto de nosotros como de alguien más. Toda la información que decimos aquí trata de ser lo más real posible, lo más informada posible, y creo que si decimos una información es porque se ha dicho o se ha corroborado ya con estudios fundamentados. Entonces creo que sería un poco irresponsable decir que sí hay que dar este manejo si actualmente no hay un estudio que lo avale. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, también nos mencionaban que qué hay de la diarrea. Nos están empezando a comentar que la diarrea es un síntoma que se llega a tener en algunos pacientes portadores de COVID. Eso, en lo personal, no he visto que se desarrolle, pero de esta información, usted que tiene más contacto en forma clínica, doctor Ricardo y la doctora Gina, ¿nos podrían comentar si sus pacientes, siendo portadores de COVID, ya han tenido más o menos un síntoma de diarrea previo al desarrollo de los síntomas? Bueno, En niños sí. En niños sí, ya está reportado que puede ser un síntoma. Generalmente en niños los síntomas son, como les decía, atípicos, entonces puede ser o dolor abdominal o diarrea en el caso de los niños. Ok, entonces un síntoma en pediátricos es la diarrea, se podría tomar en cuenta. Y el doctor Ricardo, ¿usted tiene en su experiencia, en su área laboral, algo que nos comente respecto a este síntoma previo al desarrollo de síntomas respiratorios? Sí. De hecho, tenemos un paciente que falleció, bueno, un conocido médico anestesiólogo que falleció y que su primer síntoma fue diarrea. Lógicamente ellos están expuestos más a los síntomas, pero su síntoma, sí, cardinal fue diarrea. Entonces, es lo que te decía en el artículo, sí lo toman en cuenta. Muchos artículos ahorita se está generando muchísima información y no todos van a tener la misma información, finalmente son pacientes distintos, pero el artículo tiene una buena metodología. Dentro de las otras cosas que estabas platicando, de los procesos de coagulación, es importante que la gente sepa que un proceso inflamatorio importante va a desencadenar un estado procoagulante, o sea, va a haber más coagulación en un estado inflamatorio por el único y simple hecho de que existe un estado inflamatorio. Entonces, en cualquier enfermedad que existe un estado inflamatorio, va a haber un estado procoagulante. Entonces, es de conocerse que puede existir esa complicación, ¿no? Porque mucha gente lo ha tomado para empezar a generar información falsa que no tiene sustento científico. Eso es algo importante. Generalmente, a mí me llegó la primera fake news así, y lo leía y parece a veces tener un poquito de fiabilidad hasta que empiezas a escuchar que empiezan a decir cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, son videos de 20 minutos que te empiezan a decir, precisamente yo escuché, yo creo exactamente lo mismo que el doctor Jesús, que decía que 5,000 personas, y tú dices, pues si tienes un estado, una tromboembolia pulmonar, así le des un excelente manejo, con un modo de ventilación perfecto y tengas mucha experiencia, no la vas a dar de alta en un día, ¿no? Entonces, eso es falso. Otra cosa que comentaba, nada más para complementar al doctor Jesús, y el tratamiento de los pacientes en ventilador, existe algo que se llama BILI, que es daño asociado a la ventilación mecánica, y entrar al ventilador no es una decisión fácil para el paciente, ni siquiera para el médico. Actualmente, como puntos cardinales para iniciar un proceso de ventilación mecánica, es el esfuerzo ventilatorio que comentamos tanto Jesús como yo cuando platicábamos de los pacientes. Cuando tienes un paciente con una insuficiencia respiratoria compensada, que la puedes compensar con oxígeno, con ya sea unas puntas nasales o con una mascarilla reservorio, que es uno de los dispositivos que te ofrece mayor cantidad de oxígeno, puedes disminuir ese riesgo de ponerlos, ¿no? Existe otra cosa que se llama prono despierto, que ha demostrado que favorece un poco al paciente para que aumente su saturación, que es ponerlos boca abajo.
pero todas esas cosas ahorita apenas se están descubriendo en la enfermedad como tal. Ya existe cierta experiencia en países, inclusive aquí en México. Ya hay intensivistas que lo ponen a diario en práctica y ha favorecido a los pacientes, pero todo va a depender de las comorbilidades que tengan, porque eso es lo que en México nos está pegando a nuestra tasa de letalidad. En México, en las tablas del gobierno que nos están demostrando, nos muestran a la obesidad como el segundo y como a la hipertensión como el primero. Y somos el país, somos de esos países que tenemos muchísima hipertensión y muchísima obesidad, y en los mismos pacientes, ¿no? Y eso es algo importante. El tabaquismo también es el cuarto factor que ponen ellos y la diabetes el tercero. Entonces, importante también tomar en cuenta ese tipo de situaciones para pacientes con mayor riesgo. Muy bien. Entonces, bueno, de antemano les digo, si se caduca la sesión, vamos a volver a entrar con el mismo link para los que quieran volver a retomarlo. Y, bueno, estaban puntualizando en otra pregunta, si quieren mandarla por lo mientras. Vamos a aclarar algunas dudas, bueno, a comentar algo que ya se había aclarado, que es la enfermedad llegó para quedarse. Hay que tener mucho cuidado. Todos los pacientes, más bien todas las personas estamos potencialmente expuestas. El distanciamiento social, el constante lavado de manos, el uso de tus medidas protectoras va a ser lo único que nos va a tratar de proteger para una infección. A partir de ahora es estarnos cuidando hasta que se desarrolle una vacuna. La cuarentena o la contingencia termina por cuestiones económicas, no termina por cuestiones de que ya se haya acabado el periodo de la epidemia. Estamos actualmente viviendo al día de hoy arriba de 8,000 casos de defunciones. Eso en un solo día. Entonces, bueno, no en un solo día, perdón, esos acumulados en todos los días que se han estado en contingencia. Imagínense, 8,000 casos estando en un periodo de contingencia. ¿Puedo preguntar? Confirmados. Entonces, ¿qué nos mencionaba por ahí una pregunta de que si el volver a la nueva normalidad significaría una segunda oleada de casos? Sí, muy probablemente. Y más porque la población no está educada o no está preparada para afrontarse, a regresar a las dinámicas sociales, protegiéndose. No sabe cuidarse a lo mejor y por lo tanto muy probablemente estemos enfrentándonos a una segunda oleada en las próximas semanas. Me parece que iba a comentar, doctor, algo. Creo que querían hacer una pregunta. Sí, adelante. Me parece que decía el celular de Luis. ¿Alguna pregunta que quiera enviar por el chat o de manera activa? ¿Puedo preguntar? Sí, pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo único que a mí me gustaría retomar, digo, entré un poquito tarde por situaciones, pero por ahora yo tengo un familiar con la prueba positiva en COVID, pero él, la prueba llegó después de unos días y se le dio de alta por otra enfermedad en el hospital. Mi pregunta es, por ahora no ha marcado ningún síntoma de los que frecuenta el COVID, pero está aislado, está con todas las prevenciones, pero ¿qué me recomiendan? Porque llego un poquito tarde y ya no escuché si alguien preguntó eso. Bueno, sí habíamos tomado el tema en una sesión anterior, no sé si me tuviste la fortuna de acompañarnos. Bueno, lamentablemente aquí los síntomas que se están reportando son porque la mayoría de la población los ha desarrollado. No es regla general. El hecho de tener todos los síntomas no dice que vayas a tener la enfermedad, ni el hecho de no tenerlos te asegura que no la tengas. Entonces, las medidas que va a tener tu familiar son las mismas que se aplican para todos los casos positivos. Aislamiento social durante el periodo de enfermedad, que puede ser más o menos unos 15 días, y otros 15 días donde la enfermedad todavía puede ser potencialmente transmisible. Se ha llegado a reportar en algunos estudios que hasta los 21 días posteriores a la resolución del cuadro, todavía puede ser infecciosa a una persona, o sea, todavía puede transmitirla. Entonces, ahorita, si tu paciente resultó con una prueba positiva, pero no desarrolló síntomas, pues fue una de las personas que se resultó asintomático,
Sin embargo, no quiere decir que no la pueda transmitir. Entonces, sigue teniendo su aislamiento preventivo por un periodo de 15 hasta 21 días. Respecto a lo que doctor, lo más recomendable, perdón, es que las personas que estuvieron ahí en contacto con él también se realicen la prueba, ¿verdad? Por cualquier situación. Es correcto. Si tienen las posibilidades de realizarse la prueba, yo recomendaría que la hicieran. Pero lamentablemente una prueba para realizarla por fuera sale en aproximadamente de 2,500 hasta 4,000 pesos si es la prueba indicada, que es por PCR. No todas las pruebas que están ahorita en el mercado son confiables. Una prueba rápida no te va a dar un resultado fiable porque tiene una sensibilidad baja. Eso quiere decir que de cada 100 pacientes positivos da un reporte de menos de 40 pacientes positivos. O sea que muy probablemente pueda resultar un falso negativo, siendo que sí tiene la enfermedad. Entonces, la prueba ahorita más confiable es la del PCR y esa anda rondando cerca de los 4,000 pesos. Entonces, si tienen las posibilidades de realizársela, adelante. Aunque si son asintomáticos, puede ser que no salga positiva por el periodo de latencia del virus. Entonces, no te fíes en una prueba. Realmente esto es muy cuestionable porque una prueba, realizarla de iniciativa propia por fuera, no te garantiza que no tengas el virus porque lo puedes adquirir al día siguiente, lo puedes adquirir 2 días después. Pero realmente si tienes síntomas, háztela. Si no tienes síntomas, realmente pues no le veo sentido. Ahora, sí los que tienen contacto o los que tuvieron contacto con esta persona, sí deben de permanecer aislados. Eso debe de quedar claro. Deben de permanecer aislados porque ellos pueden tener el virus, pueden transmitirlo y pueden ser igual asintomáticos. Entonces necesitan estar en aislamiento preventivo el mismo periodo que tu familiar ya con prueba positiva. Para esto tú necesitas pedir un justificante, ya sea en la Secretaría de Salud, en el IMSS o con el médico particular, donde te reporte que eres sospechoso por contacto directo con un familiar con prueba positiva. Así ellos te van a dar el periodo de aislamiento y en teoría tendría que asumirse como como una... No, en cuanto a la clínica, todos los estudios que se han publicado, no hay una diferencia en cuanto a las razas, ¿no? No son como etnias, son razas. Para lo que sí son útiles diferenciar las razas es en cuanto a la respuesta a los tratamientos. Ahorita no hay mucho ahorita para poder decir que funciona mejor un medicamento que otro en alguna raza, pero sí normalmente los estudios que son muy grandes sí separan las razas en cuanto a la respuesta al tratamiento, pero por el momento nada diferente. Muy bien. Entonces, respecto a sintomatología, más o menos está homologado. Respecto a tratamiento, posiblemente pueda llegar a alguna diferencia entre una raza y otra respecto a la respuesta al tratamiento. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Me parece que teníamos una pregunta en la sala. Déjenme verla. Muy bien. ¿Sintomatologías diferentes? No. Regresando a unas preguntas que teníamos anteriores, me parecía, bueno, nos estaba preguntando en otra página que si hay tratamientos ahorita o protocolos de estudio que se estén probando con células madre y factor de transferencia. Creo que el factor de transferencia ya nos lo había puntualizado el doctor Revuelta, pero tal vez no hemos tocado el tema de las células madre. No sé si también pueda comentar algo al respecto, doctor Revuelta. No, hasta la fecha ahorita no hay nada en cuanto al factor de transferencia y obviamente tampoco en cuanto a las células madre. Si me espera, ahorita vuelvo con ustedes, pero no hay nada. En células madres no hay ningún estudio hasta la fecha. Entonces no, de toda la línea que se está ocupando no se ha puesto en tema de mesa las células madres, entonces por el momento no. Muy bien. Muy bien, doctor. En unos minutos regresamos entonces con usted. Todas estas dificultades que tenemos es porque el doctor Revuelta actualmente pues, está en una unidad de cuidados intensivos. Él está en primera línea frente a pacientes sintomáticos y graves de portadores de COVID-19. Es por eso que tenemos su asistencia, porque él nos puede dar un aspecto de cómo evolucionan los pacientes ya con complicaciones, ¿no? Estado grave. Entonces, respecto
a otras preguntas, vamos a leerlas, vamos a ver qué es lo que está llegando. Jesús, bueno, nada más una cosita, ¿no? Mucha gente se quedó con la hidroxicloroquina, ¿no? Ya mencionar que ya hay un estudio realmente fiable que precisamente nos hizo favor de compartirlo el doctor Revuelta. Después de su profunda revisión, bueno, al menos ya obtiene una muestra grande con una buena metodología y se ha demostrado que sí aumenta la mortalidad. Por eso de la noticia que salió en el IMSS y que se compraron más de una cajita, menos de 1,000 millones de cajitas y se va a iniciar el tratamiento. Es importante mencionar que cuando tienes una enfermedad así, lo que mencionó Jesús de tratamientos heroicos, a veces se ve feo esto, pero no puedes parar de tratar a los pacientes cuando a pesar de lo que esté sucediendo, van a tener un mal desenlace. Entonces, hasta ahorita, es ahorita algo controversial el hecho de que se hayan comprado medicina y haya salido ese artículo. Entonces, veremos qué se genera de información con lo que se va a empezar a aplicar en el IMSS de la hidroxicloroquina y la citromicina. Claro. Sí, como menciona, pues son medidas heroicas. ¿Qué es una medida heroica para que el público que se unió apenas entienda? Hay pacientes, bueno, actualmente no está definido un tratamiento para COVID. Eso es un hecho. No hay un medicamento que actualmente sea el que esté dando mejores resultados para el tratamiento de COVID. Traspolando lo que comenta el doctor Ricardo con la hidroxicloroquina y la citromicina, el tratamiento conjunto, realmente no es un tratamiento actualizado. La OMS no lo ha autorizado, no se está, ni siquiera ¿cómo se llama? La FDA tampoco ha autorizado el uso de esta combinación de medicamentos para la administración como tratamiento base para portadores de COVID. Sin embargo, ya en algunos hospitales, y me ha tocado ver que otros médicos han mandado este tipo de tratamientos como medidas heroicas. Una medida heroica es aquellos tratamientos que se utilizan cuando un paciente está grave y tú tratas de mantenerlo estable o darle tratamientos que pueden mejorar su estado sin perjudicarlo. O sea, si ya está grave y está evolucionando mal, le das un tratamiento que en algunos casos está resultando favorable, no en todos, como medida heroica para darle un tratamiento que potencialmente pueda ayudarle. Sin embargo, no está comprobado y no es fiable tal vez que a ese paciente en particular le vaya a resultar beneficioso. Son medidas heroicas que solamente se dan a pacientes que ya se encuentran en estadios muy avanzados de la enfermedad y de manera grave. Entonces, a eso se refiere el doctor Baeza con medidas heroicas. Ahora, es más o menos lo que está pasando en Bolivia. Les comentaba la sesión pasada que se autorizó el uso de ivermectina como tratamiento ya para el COVID-19 y realmente no es un fármaco que actualmente tenga suficientes fundamentos para ser utilizado como tratamiento ya establecido, lo cual provocó una gran demanda de este medicamento, un alza de costos en la adquisición de ivermectina, filas de gente formándose en farmacias para adquirir este medicamento para prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias sin confirmarse que tengan COVID. O sea, una manera de vitaminarse, por así decirlo. Entonces, realmente creo que es algo muy arriesgado dar una noticia como esta de que se va a empezar a dar tratamiento a los pacientes con hidroxicloroquina y acitromicina cuando estamos todavía en una fase muy temprana de investigación y todavía no se han tenido suficientes estudios ni un tratamiento efectivo que ya tenga una muestra confiable en donde ya permita hacer o traspolarlo a la población en general. Entonces, creo que sí es algo muy importante que mencionar. Ahora, tenía un tema por aquí que es algo más enfocado a la investigación. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de Estoy ver, de vuelta, amigo. que salió el día de hoy, que déjenme buscarla porque necesito compartirlo así como con citas, que prácticamente están limitando a los investigadores a publicar sus estudios
los titulares de centros públicos de CONACYT no podrán realizar ninguna información, actividad, modelo o desarrollo relacionado con el nuevo coronavirus sin haberlo acordado y coordinado con el Consejo. Tampoco podrán hacer públicos sus trabajos sin contar con el respaldo de la entidad coordinadora del sector. Eso quiere decir que mediante el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instruyó a investigadores a que toda información que pretenda ser publicada primero tiene que pasar por ellos. ¿Qué controversia o qué limitantes o qué problemáticas podría haber para el desarrollo de investigaciones con esta limitante? Yo creo que aquí sí nos podría ayudar, por ejemplo, el licenciado Irving, que está actualmente de oyente, pero creo que él también tiene un poco de conocimiento acerca de los métodos de investigación y cómo es este proceso de investigación y cómo, a quién se le tiene que reportar y cómo es que se puede hacer público una investigación. Entonces, no sé si nos pueda facilitar algo de información, usted que sabe al respecto, ¿qué impedimentos habría con este decreto que hizo la CONACYT para que se lleve a cabo o se pueda investigar de manera correcta para el desarrollo de un fármaco o de un tratamiento efectivo? Pues no, más bien la única idea que se me viene a la mente es, como estamos en un medio donde se presta demasiada desinformación, pues quisieran tomar ellos las precauciones debidas para que todos los esfuerzos fueran en esta dirección y no hubiera pues estos estudios controversiales. Exacto. No, sobre todo estudios controversiales. Pero de ahí a que tenga yo algún conocimiento más allá del decreto, no. Esta vez sí no. Entonces, ¿cree que usted, a su perspectiva, es una medida para controlar información no de forma mala, sino más bien para que no se publiquen algunos estudios en fases tempranas que realmente solamente van a desinformar más que informar y van a hacer que haya mucha desinformación en la población en general y realmente no se llegue como que a un acuerdo, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Sí, no es un... Claro que sí. Sí, adelante. Bueno, justamente este decreto salió por lo que está pasando con todos los fármacos. Regresando un poquito a lo de la hidroxicloroquina y algunos otros tratamientos, múltiples médicos me han preguntado qué le dan a su paciente, ¿no? Que se va a casa. Ya lo mencionaron ampliamente, los pacientes ambulatorios, es decir, que se van a casa, no requieren de ningún tratamiento. Todos, absolutamente los que están investigándose, son en pacientes graves hospitalizados. Te voy a poner, por ejemplo, por el cual salió el decreto del CONACYT y fue justamente con el primer estudio que salió de la hidroxicloroquina con acitromicina. El primerito estudio que salió con hidroxicloroquina y acitromicina fue un estudio muy mal hecho que hicieron los franceses. En ese estudio se vio que podía haber algún tipo de beneficio y con ese estudio mal hecho empezó el boom de la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, 2 meses después que ya se empezaron a hacer estudios controlados, muy grandes, con financiamiento, con adecuadas respaldo, ya se está demostrando que incluso puede aumentar la mortalidad. El darle hidroxicloroquina con la acitromicina puede hacer que tu paciente tenga más probabilidad de morir, y eso ya se vio en estudios mucho mejor elaborados. Entonces, este decreto de la CONACYT va justamente hacia eso, que se cumplan las normas adecuadas para realizar investigación sin que salgan, como ya lo mencionaron, resultados preliminares que pueden poner en riesgo a la población. No sé si colaboré un poco. Claro que sí, bastante, doctor. Qué bueno que participó, porque precisamente eso es a lo que quería llegar y qué bueno que lo puntualizó, porque muchas de las notas que actualmente están saliendo se dedican a hacerlo de manera amarillista, como más bien justamente esta nota que estoy leyendo lo inclina más al tono de que están limitando la información más que a proteger a la población, y es a donde quería llegar. Creo que es una buena medida si se está haciendo con los estándares de calidad adecuado de los estudios, que pase primero por una comisión encargada de valorar realmente si ese estudio es de importancia, de trascendencia científica y en realidad puede generar alguna diferencia en los tratamientos actuales para que se desarrolle tal vez el profundizar en ese método y profundizar en esa investigación y que se lleve a un segundo plano, ¿no? Qué bueno que nos hace puntual esta
esta nota y qué bueno que así lo tomemos a partir de ahorita para que no se preste a amarillismos en todas las notas que están saliendo a actual, porque eso va a pasar con mucha información que va a estar detallada. ¿Algún otro comentario que quiera hacer al respecto, doctor? No, ninguno, amigo. Bueno, muy bien. Aquí nos dicen que yo creo que ya estamos en la recta final, en los últimos 20 minutos. Aquí nos dice una de nuestras participantes que vía telefónica a una amiga le comentan que solo tiene resfriado y lo mandan a descansar por 3 días, solo con amoxicilina. ¿Es correcto que hagan eso? Comenta que sus síntomas son fiebre esporádica, flemas, dolor de garganta, dolor de ojos, como si tuviera infección ocular, un estornudo con flemas, dolor de huesos llegando al cansancio extremo, presión baja o tipo taquicardia, y estos síntomas que sí es correcto que pertenecen a un resfriado común. Si no es así, ¿dónde recomienda llamar para que se tomen seriamente las llamadas de los pacientes? Eso es porque yo creo que de manera personal, y yo creo que a todos nos ha pasado que, bueno, no sé si a todos, pero que las personas están llamando al servicio de atención a COVID para reportar sus síntomas y pues obviamente si uno no ve síntomas claros de COVID, pues obviamente lo manda a casa con cuidados generales y un antihistamínico, medidas para un resfriado común. Pero en este caso parece ser que están preocupadas porque sus síntomas tal vez son un poco aparatosos, se podría decir, y quieren eliminar la posibilidad de que tenga ella una infección por COVID. Si es así, y si así lo entiendo, pues realmente el hecho de darle descanso y amoxicilina no sería como que la primera opción, principalmente porque la amoxicilina no se ocupa para el resfriado común. Esto es un antibiótico y el resfriado común no requiere antibiótico, requiere solamente medidas sintomáticas, un medicamento para la fiebre, un antihistamínico tal vez para los síntomas gripales como escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor ocular, malestar general, tu analgésico, reposo, líquidos constantes, y yo creo que es como que lo más general de cuidados para un paciente con resfriado. ¿Por qué? Porque se autolimita. ¿Eso qué quiere decir? Que al cabo de 7 a 10 días el resfriado va a pasar y sin complicaciones. Sin embargo, si tú en algún momento de la enfermedad notas que tu amiga está resultando con mucha dificultad respiratoria, su cansancio se vuelve todavía más extremo, empieza a tener fatiga y notas que tiene esfuerzo respiratorio. El esfuerzo respiratorio lo podemos notar cuando a un paciente se le marcan mucho las costillas, cuando sus clavículas se hunden y tiene una respiración abdominal. Nosotros normalmente cuando tenemos una respiración normal en la edad adulta, notamos que respiramos con el tórax. Al expandirse y al contraerse, es como nosotros estamos respirando de manera normal. Pero cuando los pacientes tienen un esfuerzo respiratorio mayor, empiezan a respirar con el abdomen, o sea, hacen un esfuerzo extra con los músculos abdominales, porque el diafragma y los músculos de las costillas, los músculos costales, no están siendo suficientes para mantener una respiración efectiva. Entonces empiezan a utilizar el abdomen como fuente para respirar. También hay que fijarse en la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria de tu amiga es muy constante y supera las 24 respiraciones por minuto, eso ya es una medida que hay que evaluar ya de manera inmediata en un segundo o tercer nivel. También hay que cerciorarnos de que sus temperaturas estén controladas con el medicamento para la fiebre. Si aún con el medicamento tiene fiebres persistentes y estas son arriba de 38 grados centígrados, creo que sí es momento de acudir a una valoración presencial. Y respecto a dónde llamar, desconozco de dónde es tu amiga, si en qué parte nos está comunicando con ella, pero actualmente en la página de la Secretaría de Salud hay números donde pueden llamar para reportar este tipo de síntomas y los hospitales que están disponibles cerca de su área para que los lleves si ella tiene síntomas de gravedad. Respecto a estos síntomas, usted, doctor Revuelta o doctor Ricardo Baeza, ¿nos quieren aportar algo? ¿Creen que sea necesario que en este momento acuda el familiar a una unidad para revisión presencial o las medidas que tal vez le están dando puedan ser suficientes? Bueno, yo sí creo que, bueno, al menos yo no estoy preparado para una consulta por vía telefónica, nunca me he sentido. Siempre he necesitado mis manitas y mis ojos para ver a un paciente.
Cuando conozco un paciente y le tengo seguimiento, es un paciente mío, probablemente podría tener un poquito más de armamento para decidir si sí o si no. Nosotros como médicos a veces conocemos la objetividad de un paciente ante unos síntomas, o si es un paciente que tiene un poquito más de sensibilidad al dolor o tiene su umbral bajo. A mí lo más importante en los pacientes que nos han llegado, cuando nos empezaron a llegar pacientes COVID positivos, fue algo, fue una bomba, ¿no? O sea, porque fueron varios. Recuerdo bien, era un lunes, 6 pacientes, pam, 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 todos con síntomas compatibles. Tenemos una enfermedad que tiene síntomas compatibles con N enfermedades. Eso es algo bastante problemático. Entonces, muchos pacientes a los cuales nosotros les damos atención, pues, lógicamente incrédulos al inicio del proceso de la enfermedad, no, pues yo no creo que tenga y esto, y empezamos a ser un poquito conservadores. Hacer el proceso de la enfermedad, de revisar al paciente, de ver cómo está, si tenía sus características bacterianas, darles tratamiento y a los demás darles tratamiento, pero si tenían en esa fase 1 alguna comunicación con un paciente que había viajado, pues quédese en su casa y vamos a guardarlo. Y sí, empezó a haber casos que ya tenían como tal la definición operativa de la enfermedad. Pasamos a la fase 2, empezamos a ser un poquito menos estrictos y ahora en la fase 3 es realmente complejo determinar si un paciente tiene o no la enfermedad, porque es difícil determinar. Yo veía pacientes que tenían, inclusive le pregunté al doctor Revuelta, oye, ¿tú has visto algún de que hay más contagio bacteriano en los pacientes? Me resolvió mi duda, pero sí me he dado cuenta de que en realidad, por ejemplo, los pacientes que nosotros vemos que son muchos pacientes comerciantes, están muy expuestos por los pagos, porque están expuestos a muchas personas que dejan por debajo los síntomas y lo dejan pasar. Entonces, yo creo que la exploración de un paciente nunca se queda por fuera. Yo también creo que están con muchísimo trabajo las líneas telefónicas. No sé si realmente estén capacitados para hacer esto. Yo leí un manual que hicieron en Chile totalmente para hacer telemedicina y son muchas páginas y realmente no creo que te aporten mucho si no tienes la experiencia de hacer telemedicina. Y lo más importante en esto, nunca va a suplir lo que te diga un paciente, lo que tú puedas objetivar analizando o viendo directamente a un paciente. Entonces, lo más importante es hacer la observación un día, otro día, otro día. Yo hice una tabla inclusive para determinar cuándo el paciente podía tener complicaciones de una enfermedad o iba a ser asintomático, para explicarles a los pacientes más que otra cosa. Claro. Porque si nosotros no le explicamos a los pacientes que en el día 9 o en el día 8 o en el día, si vamos a dejar pasar 4 o 5 días para ver si te complicas, ¿no? O vamos a ver si te hace falta la respiración. Hay pacientes que llegan con dolor de cabeza y creen que tienen COVID, y hay pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria y esfuerzo respiratorio y creen que tienen gripa. Entonces es muy variable. Yo la verdad esa pregunta sería difícil de responder, así como lo escriben, porque no la revisas. ¿Qué síntomas en adultos para usted serían más importantes para acudir a revisión inmediata? En mi caso, el síntoma más importante que yo he visto es el dolor laríngeo. O sea, les duele y aparte están roncos. La mayoría de los pacientes que yo he tenido tienen muchísimo dolor de garganta, muchísimo dolor y dolor de cabeza. Es lo más que he visto y lo demás pues ya es obvio, ¿no? Llegan con falla respiratoria importante y al hospital directo. Pero lo que más he visto es dolor de cabeza y de garganta. Muy bien. Para pacientes pediátricos y en edad infantil, doctora Elisa, ¿qué síntomas serían como que los más importantes para acudir de manera inmediata a un hospital para valoración de un pequeño? Creo que antes de todo es muy importante mencionar que la intención del gobierno o de esta forma de hacer una especie de consulta por medio de las llamadas es únicamente hacer o ver si el paciente tiene síntomas leves o algún síntoma de gravedad que de verdad amerite que acuda a un hospital.
No, nunca es recomendable, obviamente, que un médico te revise por teléfono, pero esta medida es una medida de contención precisamente porque estamos en una pandemia. No es algo que se tenga que hacer de forma rutinaria. En caso de que tengas síntomas sospechosos, por eso se hace este método de hablar por teléfono. Si tú sientes que la orientación por teléfono no fue la adecuada o no sientes conforme, entonces puedes acudir con un médico de primer nivel de atención con todas las medidas que ya les mencionamos a que te hagan una revisión médica. En niños, ¿cuáles serían los síntomas? Pues pivote. Como ya les mencioné, afortunadamente en niños el cuadro es leve. Entonces, en caso de que notaras que tu niño no puede respirar, que se agita al caminar, que no puede comer, o que tiene un dolor muy severo, o que tiene fiebre de difícil control, siempre es importante primero intentar controlar la fiebre y después de que tú no puedas lograrlo en tu casa, ya acudir a una unidad de atención. Muy bien, doctora. Entonces, lo que puntualizó me parece un aporte bastante interesante. Es precisamente lo que el gobierno, creo que la intención de dar estas consultas, como usted lo puntualizó, es no saturar el servicio de urgencias. Si nosotros al momento de hacer la llamada reportamos que tenemos síntomas graves, pues yo creo que la atención se les tiene que priorizar y decirles, sí, ¿sabes qué? Debes de ir a tal unidad y lo antes posible, ¿no? Si tienes síntomas leves, ¿sabes qué? Puedes empezar a tomar este tipo de medicamentos y acude a tu consulta a tu médico de cabecera. Entonces creo que es algo también bastante enriquecedor lo que nos comenta, porque sí es cierto, no podemos nunca sustituir el contacto directo con un médico, pero creo que esta medida que lanzó el gobierno y todos los gobiernos en general de atención vía telefónica solamente están tratando de hacer que no se colapse el servicio, los servicios de salud, retrasar un poco la llegada de los pacientes con síntomas leves y atender o priorizar a los pacientes que están con síntomas graves. Entonces, creo que eso es hasta aquí lo que vamos a mencionar. Ya llevamos prácticamente 2 horas de esta sesión. Vamos a finalizar con un comentario, ya saben, como siempre, de los médicos participantes, de las personas que estuvieron activas en esta sesión, como comentario final. Entonces, adelante, doctora Gina, si quiere hacer su comentario final. Pues nada más mencionarles justo lo que les acabo de decir. O sea, la medida de contención es, si tú crees que tienes síntomas de COVID, puedes marcar a los teléfonos o acudir a un primer nivel de atención, siempre y cuando usando todas las medidas y acordarse de que no todos los síntomas que ahorita tenemos son COVID, que hay muchas otras enfermedades que sí siguen en auge. Y lo segundo sería precisamente eso, no saturar los segundos o terceros niveles de atención. Muy bien, muchas gracias. Comentario final, doctor Ricardo. Bueno, igual que Gina, ¿no? O sea, finalmente lo más importante es, si hay una revisión de un médico de manera directa, la intención va a ser visualizar si el paciente o no tiene componentes de la enfermedad y si no va a dar un tratamiento a lo que él haya encontrado. Eso es lo más importante. Si él va a dar tratamiento por un proceso bacteriano, seguir con la evolución de la enfermedad y esperar a que no haya. En el caso de que haya mucha sospecha, hacer una prueba. Y en el caso de que haya sospecha, pues tomar las decisiones para separarlos de los pacientes que tengan mayor riesgo. Finalmente es lo único que tenemos ahorita y hasta que no tengamos un tratamiento efectivo, todo se va a seguir siendo así. Gracias. Muy bien. Comentario final, doctor Revuelta. Creo que el doctor Revuelta ahorita no está en la sala con nosotros. Les comentaba que ahorita está en una unidad de cuidados intensivos, entonces hay momentos en los que se tiene que separar de su celular. Pero bueno, entonces, como comentario final mío, doctor Alberto Zárate, les doy nuevamente gracias por asistir a estas sesiones. Realmente son muy enriquecedoras para uno como profesional, como para el público en general, porque les acerca algo de información detallada que tal vez no tenían conocimiento. Algo que me llamó mucho la atención en las anteriores sesiones es que a pesar de la convocatoria y de las semanas que tenemos o de los días en los que estamos lanzando la convocatoria para que se unan,
la gente se ha vuelto tal vez un poco desinteresada o ha abandonado la información o realmente ya le da lo mismo, puesto que a pesar de que tienen la información al alcance o se las quiere acercar, muestran un poco de pereza. Y creo que el hecho de que ustedes se hayan unido, de que hayan tenido tiempo para estar en esta sala y de que muestren interés, los hace, yo creo, que personas responsables, parte de la población responsable de la salud, tanto de uno mismo como de la población en general, porque si yo me atiendo, si yo me cuido, estoy protegiendo a otro. Entonces, creo que es una gran aportación de ustedes el hecho de estar presenciando estas sesiones. Espero que les estén ayudando, espero que estén ayudando a resolver o a mitigar muchas dudas y mitos que están rondando por internet, información que realmente no es confiable. Creo que vamos a seguir así todavía unos días, unos meses, entonces creo que vamos a estar todavía haciendo estas sesiones y espero continuar con su apoyo, con su asistencia. Y pues muchas gracias, que tengan buena noche y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.